vamos a hacer una revisión de lo que fue la segunda semana dentro de la cátedra de enfermedades infecciosas y tropicales, semana en la que estuvimos hablando de lo que fueron las infecciones bacterianas relacionadas a piel y a tejidos blandos. Un tema que resulta bastante importante debido a la gran frecuencia con la que se presentan este tipo de infecciones dentro de la práctica médica. Y cuando hablamos de la piel, estamos hablando de una barrera, de un mecanismo de defensa para el organismo. Precisamente en la piel es donde se da un equilibrio entre lo que es los microorganismos y la defensa del huésped. En el caso de que esta defensa, de que este equilibrio se llegue a romper, es ahí donde se dan lo que son las infecciones. Claro está que esta piel no es un solo cuerpo, la piel está estructurada y dividida en tres partes que son la epidermis, la dermis y luego el tejido celular subcutáneo. ¿Cuáles son esos factores para que se llegue a romper ese equilibrio del que estamos hablando? Bueno, algunos de los factores podrían ser, por ejemplo, la humedad, elevación de las temperaturas, el calor, algunas diversas enfermedades pueden afectar este equilibrio, o incluso la inmunosupresión o hasta el uso de algunos fármacos o antibióticos. En cualquier caso, nosotros tenemos que saber que en nuestra piel, por ejemplo, está el Staphylo aureus y que es importante conocer cuáles son esta flora saprófita que habita en nuestra piel, ya que a veces, por ejemplo, en el caso de que se haga un cultivo, vamos a tener Staphylo aureus y no se trata precisamente de una infección, sino de una contaminación de la muestra. Entonces es importante saber cuáles son estos microorganismos que habitan normalmente en nuestra piel. Y ya luego pasamos a hablar un poco de lo que es la patogenia, donde veremos que algunas de las manifestaciones clínicas que se puedan dar sobre las infecciones bacterianas de la piel están ligadas a ciertos mecanismos, como podría ser una infección primaria local o incluso lo que son las exotoxinas circulantes, algunos mecanismos inmunológicos o una afectación directa a lo que es la piel, e incluso lo que es el mecanismo de una coagulopatía intravascular diseminada. También tenemos que ver que la etiología es un aspecto bastante importante, sobre todo en microbiología, cuando se trata de no usar antibióticos discriminadamente. Por eso es importante reconocer cuáles son los microorganismos que nos van a causar determinadas enfermedades para no poner antibióticos de manera indiscriminada. Vamos a estar hablando entonces de dos microorganismos principales, que son Staphylo aureus y Streptococcus pyogenes, que son los que más frecuentemente van a causar este tipo de infección. Claro está que luego están otros tipos de microorganismos que van también a causar infecciones en determinados tipos de pacientes y en mucha menor frecuencia, pero sabemos que esos son los principales. Luego vemos respecto a lo que es la parte de lo que es la epidemiología, que precisamente estas infecciones bacterianas de piel y tejidos blandos son mucho más frecuentes en lo que son los niños, principalmente por la facilidad de diseminación que tienen este tipo de enfermedades entre lo que son los menores. Y en los últimos años se ha visto que la incidencia de lo que es las infecciones por Staphylo aureus multicidin resistente de la comunidad ha incrementado notoriamente, y sabiendo que tipo de estáfilos, por las toxinas que tiene, es mucho más tóxico, mucho más agravante las manifestaciones clínicas. Y esto en el caso de que precisamente el estáfilo de la comunidad, que es meticilin resistente, pueda presentar lo que es una toxina conocida como PBL, leucocidina de Panton Valentin, que la hace mucho más tóxica y agravante, lo que puede llegar incluso a provocar que son algunas lesiones necróticas. Entonces se reduce en que la mejor medida de prevención para este tipo de infecciones está en lo que es la higiene, las medidas de higiene. Eso respecto a lo que era la epidemiología. Luego, respecto al diagnóstico, vamos a ver que en la mayoría de lo que son las infecciones bacterianas, este diagnóstico va a ser clínico. En la mayoría, excepto en casos donde o bien sea que se necesite un diagnóstico específico en casos de infecciones que son bastante graves, o en casos donde puede haber signos de mala evolución o por las residuas que pueden quedar, pues ahí se mandan de más estudios. Pero por lo general el diagnóstico siempre es clínico, principalmente porque son muy características las lesiones, son muy patognomónicas. Y luego, respecto a lo que es el tratamiento, pues debemos regresar al principio, a la parte de la etiología. Mencionábamos que los más frecuentes son Staphylos aureus y Streptococcus pyogenes. Entonces se debe, como medida general, usar antibióticos que cubran adecuadamente a estos dos microorganismos. Luego, en el caso de que se presenten, cuando las lesiones son
superficiales, poco profundas, se pueden usar antibióticos tópicos, o en el caso de que sean sistémicas, bueno, se puede usar o bien penicilina, que cura adecuadamente lo que es Staphylococcus, o también cefalosporinas de primera o segunda generación podrían utilizarse adecuadamente. Claro, en caso de que se identifique correctamente el tipo de microorganismo, pues ya se inicia una antibioterapia adecuada para el tipo de microorganismo al que se está enfrentando, dependiendo de cada tipo de infección. En el caso de recién nacidos o lactantes, es importante también tener en cuenta algún medicamento que cubra lo que son las enterobacterias. Y también en el caso de lo que es el Staphylococcus aureus de menicilin resistente de la comunidad, la clindamicina es el medicamento de elección. Y luego, pues, si pudiera haber afectación sistémica, se podría usar, por ejemplo, vancomicina. En el caso de que sea una infección grave, que sea por Streptococcus pyogenes, en ese caso, pues, se puede usar lo que es una combinación de algún beta-lactámico con clindamicina también. Y bueno, ya respecto a lo que son las infecciones bacterianas de la piel y tejidos, en este momento vamos a ver lo que son algunas de estas infecciones, de las más importantes, y precisamente por esta importancia que tienen, que pese a que en este video por cuestión de tiempo simplemente se mencionarán algunas de sus características, es importante saber que este tipo de infecciones hay que estudiarlas bien, porque precisamente por esa importancia que mencionamos que tiene, como puede ser el caso del limpético, que vale mencionar que este va a estar clasificado dentro de dos tipos. Por un lado tenemos el limpético no bulloso, que además es el contagioso, y luego tenemos el limpético ampolloso. Vamos a definir a esta, hablando de lo que es su definición, como una infección precisamente de la epidermis, que es mucho más frecuente en lo que es la edad pediátrica. Ya si hablamos de lo que es la ubicación, ya sea de la ubicación de las lesiones, o bien si hablamos de la etiología del limpético, bien sea el limpético no bulloso o el limpético ampolloso, vamos a saber que las dos están, la bacteria que más frecuentemente está implicada es el Staphylococcus aureus. Mientras que respecto a la ubicación de las lesiones, estas se encuentran más frecuentemente en lo que es cara y extremidades. Por ejemplo, si hablamos del limpético no bulloso, este tipo de lesiones son unas lesiones vesículo-pustulosas que son eritematosas y luego evolucionan a lo que son unas costras amarillas. Mientras que por otro lado, en el limpético ampolloso, precisamente son ampollas muy frágiles que al romperse dejan una zona eritematosa. Luego tenemos otra de estas clases de infecciones, como es el ectima. Una infección similar a lo que es el limpético, pero en este caso es una lesión más profunda que se encuentra en la dermis. En este caso vamos a ver que la bacteria más fuertemente implicada es el Streptococcus pyogenes. Es una vesícula con una base eritematosa que luego penetra hasta la dermis para formar lo que es una úlcera que luego forma una costra con bordes elevados. Luego tenemos, por ejemplo, lo que es el síndrome de piel escalada, estafilocócica, que es una lesión que es como la versión sistémica de lo que es el limpético ampolloso. En este caso también vamos a ver que su etiología es por parte del Staphylococcus aureus mayormente. Son lesiones ampollosas que pueden tener una extensión variable, puede estar acompañada por fiebre, una piel desnudada que es dolorosa al romperse y el signo de Nikolsky positivo. En este caso el tratamiento acá sí se recurriría a lo que es un antibiótico antiestafilocócico. Y en el caso de que haya algún síndrome, algún signo de mala evolución, pues se puede recurrir a lo que es vancomicina. Luego tenemos la foliculitis, que precisamente es una inflamación, una infección de lo que es el folículo piloso sebáceo, que también está ocasionada por un Staphylococcus aureus y que precisamente los lugares donde más afecta es cuero cabelludo, las nalgas o las extremidades. Y su tratamiento es que, bueno, se resuelve espontáneamente igual que el limpético, si en el caso de que ciertos factores predisponentes como la mala higiene se puedan solucionar. También tenemos el carbunco, que es una compilación de lo que son varios forúnculos que se ponen alrededor o dentro de un folículo piloso. Pueden llegar a causar bacteremia, son muy dolorosas e incluso tienen características necróticas, e incluso recurrir a lo que es el drenaje quirúrgico. La hidrosadenitis, que es una inflamación crónica y purulenta de lo que son las glándulas apócrinas. También tenemos lo que es la paroniquia, que es una lesión de lo que es el pliegue cutáneo unguial, que precisamente es secundario a cualquier tipo de lesión. También tenemos lo que es la linfangitis, que es como una inflamación de lo que son los ganglios linfáticos subcutáneos. Luego tenemos la fascitis necrotizante, que esta sí es una infección aguda y rápidamente progresiva de lo que es el tejido celular subcutáneo. Su tratamiento debe ser bastante precoz, farmacológico, sobre todo quirúrgico con agresivo, un tratamiento quirúrgico agresivo amplio. Tenemos el acceso subcutáneo, que es una acumulación de pus que es secundaria a una lesión previa. Y luego se mencionó nada más acerca de lo que es el síndrome
de shock tóxico, estreptocócico y estafilocócico. También se vio un poco de lo que es el síndrome de Stephen-Jones y NET, que es como una asociación de lesiones cutáneos y síntomas sistémicos. Y esas serían algunas de las que son las infecciones más importantes dentro de las infecciones bacterianas en piel y tejidos blandos.